Les comparto que estamos en una iniciativa en México que se llama Un Pacto desde Abajo. Un Pacto desde Abajo surge este año precisamente en vista de que el partido que nos gobierna, el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, empezó también a tener una crisis política y la intención era reactivar la vida propiamente del partido con actividades de formación, con actividades de contacto con la base militante y empezamos a hacer, entre otras dinámicas, estas conversaciones en Facebook Live y hoy tenemos la oportunidad de seguir conversando con los compañeros y compañeras de todo el país. Somos ya una red nacional, un pacto desde abajo que encabeza el compañero Gibran Ramírez Reyes, politólogo de la UNAM también. Eh, y bueno, estamos en otra etapa, iniciamos esta página llamada Conversando desde abajo, con la idea de poder hacer las agendas locales nacionales. Y también estamos pensando en tener un enfoque regional, en ese sentido hablar de circunstancias y problemáticas que transcurren en América Latina. El caso de Perú verdaderamente nos tiene atrapados en la atención, es un país al que conocemos, al que admiramos, con el que tenemos relaciones importantes, incluso históricamente, y precisamente por eso es que quisimos hacer este video, esta conversación con ustedes, con compañeros y compañeras del Pacto desde Abajo, para que pudiéramos platicar sobre la situación política que está viviendo el Perú en estos momentos. Eh, Hace unos días, el 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó formalmente al presidente constitucional, a Manuel Vizcarra, acusándolo de actos de corrupción. Vale la pena mencionar, compañeros, compañeras, que no es el primer presidente que destituyen, que han destituido, me parece que a otros dos presidentes por la misma causa, corrupción. Perú ha sido uno de los países que mayor sacudida política tuvo por el caso de Odebrecht, y una red de corrupción internacional. Aquí en México apenas están cayendo algunos peces gordos, no había ningún solo preso por el caso de Odebrecht, y en cambio en Perú varios presidentes ya habían sido señalados por ese asunto de corrupción. También decirles que el año pasado el presidente Vizcarra destituyó al Congreso, una situación muy particular e interesante en 2019, o sea, este Congreso electo por las elecciones a que él convocó es el que lo destituye y él destituyó anteriormente a otro Congreso. En esta ocasión nos acompaña la compañera Milagros Quispe y el profesor Eduardo Bueno. Me gustaría empezar esta charla pues presentándolos. Milagros, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti? Eh, Gracias, Isaac. Buenas noches a todos. Mi nombre es Milagros Quispe, soy una estudiante universitaria de la Universidad Privada del Norte. Eh, Voy por la carrera de Derecho y nada, pues soy una ciudadana, como dice, que estamos viviendo en esta época este tema de crisis, aparte de la que ya teníamos por toda la pandemia, en el tema de salud, en el tema de economía, pues ahora le aumentamos a esta crisis política que tenemos, que si bien es cierto, no es de ahora, eso ya lleva años. Entonces, espero pues esta noche poder hablar, intercambiar ciertas opiniones o coyunturas que hemos estado pasando. Gracias, Milagros. ¿Y tú a qué te dedicas en Perú? Yo ahorita estoy estudiando, hasta hace unos meses estaba laborando, pero por temas del COVID, un familiar mío lamentablemente cayó en el COVID, entonces de ahí un tiempo para acá ya no estoy laborando, sino a veces laboro, pero remotamente. ¿Sí? Y hasta ese momento vamos así, pues ya llevo
tiempo sí trabajando, pero ya ahora por esta pandemia sí hemos hecho un alto por el momento. Magnífico. Profesor Eduardo, ¿cómo está? ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre usted? Bueno, yo estoy pues aquí en la ciudad de Lima desde antes del COVID, ¿no? Más o menos desde febrero, llegué en febrero, marzo. Pero realmente yo radico en México, pues, ¿no? Yo radico en México y en la Ciudad de México, pero en el 2017, antes, 2016 hasta el comienzos del 2018, estuve trabajando en la Universidad del Mar de Huatulco, en Bahía de Huatulco, ¿no? Y en el Departamento de Estudios Internacionales y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. Ahí, bueno, dábamos clases y hicimos una investigación sobre la industria eólica, ¿no? En el Istmo y su impacto, sobre todo la relación con las comunidades. Posteriormente estuve trabajando en la campaña electoral del 2018. Yo principalmente me dedico a las consultorías, ¿no? Y finalmente decidimos viajar a la ciudad de Lima para poder ver un asunto personal y me agarró el COVID. Así que tuve que pedir licencia, ¿no? En varias de las cosas que estábamos haciendo en México. Y ya nos hemos venido quedando aquí y nos hemos venido involucrando con el proceso electoral que se viene ahora para el 11 de abril y también involucrando pues con la política interna peruana, ¿no? Que es bastante intensa y es asombroso, ¿no? Cómo la política peruana cambia de un mes para otro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Mientras tanto, pues nos dedicamos al Facebook, ¿no? A las redes sociales. Sí. Creo que básicamente mi actividad se va por ahí para pulsar la opinión de la gente, pulsar un poquito la opinión de otros colegas, ¿no? Tenemos un muro ahí donde hay gente de México, de Perú, de Chile, de España, de Argentina, y colegas, un buen grupo que participa también desde su perspectiva, ¿no? Así que bueno, estamos esperando, ahora que ¿cómo se llama? La situación ya se calmó, esperando que ya el proceso electoral que ya comenzó aquí adquiera ya su nivel, ¿no? Pero claro, yo realmente no descarto ningún escenario con respecto a la posibilidad de que haya elecciones y cómo se podrían dar estas, ¿no? Déjeme Pero en fin, muy bien, interrumpirle. muy bien, muy bien. Muchas Déjeme gracias por la interrumpirle invitación. ahí para no adelantarnos en la conversación. Yo quisiera iniciar por preguntarle, compañera Milagros Quispe, sobre la situación previa, porque como ya lo explicábamos en un momento como de contexto para la audiencia, Perú viene de una crisis política que no ha logrado serenarse, por así decirlo, y viene además de un pasado muy lamentable, muy trágico en la historia de América Latina, el Fujimorismo, una corriente ideológica de derecha que ha lastimado muchísimo a la población peruana. Preguntarte, ¿qué es el Fujimorismo, querida Milagros, y cómo influyó en esta crisis política que hoy vive el Perú? Se podría decir que justo el fujimorismo acá tuvo un impacto muy fuerte porque se habla mucho de que hubieron dos momentos. En el primero, que hay algunos que lo consideran como si hubiera sido un buen gobierno de Fujimori, pero ya para su segundo gobierno, lamentablemente no, estaba lleno de ahí tenemos a Montesinos, que era su mano derecha, salieron los Vladivideos y todas esas cosas, pero creo que viendo ya la coyuntura anterior, a partir de Belaúnde Terry para adelante, podemos decir que no hay ni un presidente que se haya escapado del acto de corrupción, ¿no? Todos los presidentes de ahí para adelante están investigados por corrupción. La más sonada, como mencionaste, es el caso de Odebrecht, pero tanta es la fuerza o tanto fue el popularismo que tuvo que hasta eso se puede ver en las elecciones del 2016, justo cuando se enfrenta tanto el partido de PPK, que es de Pedro Pablo Kuczynski, con Keiko Fujimori.
donde se tuvieron que ir a una segunda vuelta porque ninguno de los dos llegó tanto al 50% que se pide como un requisito mínimo para poder llegar a la presidencia. Entonces, es más, ahí es donde también se ve el apogeo, se podría decir, del fujimorismo, porque teníamos por parte del Poder Legislativo casi la mayoría fujimoristas, que estaban integrados casi 73 congresistas dentro de ese partido, que lamentablemente no le dejaron trabajar en ningún momento a Pedro Pablo Kuczynski. Es más, ni siquiera llegó a sus 2 años de gobierno, sino que ahí mismo la opresión hizo de que él renunciara, porque también empezaron a salir ciertos actos de corrupción que era en los casos que se les investiga ahora, ¿no? Entonces creo que hasta el momento tienen una gran, se podría decir, un gran popularismo hasta el momento. Todavía hay muchísima gente que después de que pasó la época del terrorismo quedaron muy traumatizados, se quedó el país muy traumatizado. Entonces fue como que después de la inflación del primer gobierno de Alan García y todo ello, la población pudo, no sé, como que un respiro cuando llegó a él al primer gobierno, como te menciono. Entonces, todo ello creo que generó que siga esto, que le sigan apoyando, pero ya la nueva generación como que ya no, ya es como que ya está harto de los mismos candidatos siempre, ya está cansado de ver que siempre, o sea, a uno le cree tal vez lo que dice, o tal vez porque no se informa, entre otras cosas, y siempre va a terminar en la corrupción. Siempre de una u otra forma saben o salen cosas que de repente cuando fue gobierno regional, entre otras cosas, entonces ya es como que ya creo que ya quieren un alto, ¿no? Basta de tanta corrupción que hay ya en el país. Claro, claro. Profesor Eduardo, ¿cómo nos explicaría a los mexicanos qué es el fujimorismo? ¿Cómo nos explicaría a los latinoamericanos? Saludo a mi camarada Carlos Restrepo de Medellín, Colombia. ¿Qué es el fujimorismo? Y preguntarle por todos los presidentes que ha tenido Perú, porque la mayoría han sido acusados por corrupción, e incluso mencionabas a Alan García, quien se suicidó justo cuando la policía iba por él. ¿Cómo está, profesor? Y si nos pudiera ayudar con esta pregunta. Ya, mira, el Fujimorismo es un movimiento populista que fue organizado a partir de un partido político que se llamó Cambio 90 en las elecciones presidenciales de 1990 en Perú. Y este partido es un partido que se constituyó sobre la base de iglesias evangélicas y sobre la base de empresariado informal peruano. En el Perú, como en México, el sector informal urbano es muy grande. El 70% de la PEA trabaja en el sector informal. Y también como en México, en el Perú, el sector informal genera también empresarios informales. Estos empresarios informales, algunos prosperan, otros prosperan menos. El hecho es de que no son reconocidos por el gran empresariado nacional, ni tampoco tienen un reconocimiento por parte del Estado. Pero a fines de los 80, comienzos de los 90, esto era todavía más evidente. Estaban como excluidos del sistema social y político. Entonces, Fujimori era rector de la Universidad Agraria, ¿no? Y tenía un programa político que le permitió conectar con mucha gente de las provincias, un programa del Estado. Fujimori logró articular un partido político en base a estos evangélicos que ya habían participado en política en otros partidos, pero con un peso muy débil, y ahora sí adquirió un cierto protagonismo. Y bueno, el triunfo de Fujimori de ganarle a Vargas Llosa, ¿no? La elección del 90 fue un acto fundacional de una nueva forma de política que aparecía en el Perú. Esa nueva forma de política que aparecía en el Perú se basaba principalmente en lo que se llama la antipolítica. Es curioso porque en base a la antipolítica se construye un movimiento político, ¿no? Y eso es lo particular del fujimorismo, porque es lo que llama la atención, es lo que provoca todavía debates, ¿no? Como los que ha señalado Milagros, en el sentido de que
todavía, digamos, hay una gran discusión de qué es el fujimorismo y por qué ahora se le ve como un movimiento de corrupción, pero que es un movimiento popular, pero es un movimiento que ha sido muy tolerante con la corrupción y muchos de sus dirigentes han estado involucrados en corrupción, pero sigue siendo un movimiento popular. Claro. Esto se debe principalmente pues, a la antipolítica, ¿no? Ahora, el fujimorismo ha cambiado de nombre en varios procesos electorales. La caída del régimen después de 10 años en el año 2000 provocó también su hundimiento electoral, pero se volvió a recomponer. Y es un movimiento que ahora gira en torno a la personalidad de la familia Fujimori. No es la primera vez que en América Latina hay un partido político familiar, digámoslo así, ¿no? Y es un movimiento político cuya ideología ha ido evolucionando. Digamos que es un partido del poder, pero que poco a poco ha logrado posesionarse ideológicamente de un tema que es crucial y que lo mencionó Milagros, ¿no? Es la lucha contra el terrorismo en los años 90, la lucha contra Sendero Luminoso, contra el MRTA. Eso es algo que el fujimorismo se ha apropiado, digámoslo así, ¿no? Se ha apropiado de ese tema, ¿no? Y lo tiene como parte de su horizonte político. Aparte que Perú en los años 90 se impone el neoliberalismo y esto tiene también otro impacto porque logró estabilizarse la economía y logró también aumentar el consumo de los peruanos, pero no en base, digamos, al modelo, sino a un incremento global de los precios de los minerales. Perú sigue siendo un país exportador de minerales. Y esto provocó, obviamente, que se identifique al fujimorismo como un partido que llevó la estabilidad, que eliminó el terrorismo y que ha conseguido una modernización de la economía, ¿no? Es decir, Esos la son mano dura. claro, esas son sus fuentes de legitimación. Se ha mantenido con eso, por eso es que Keiko Fujimori, ¿cómo se llama? ¿Quién es Keiko Entró Fujimori? claro, Keiko Fujimori, por eso es que su partido 2 veces ha estado en la segunda vuelta electoral, ¿no? Primero con Ollanthumala y luego con Pedro Pablo Kuczynski, y ha estado cerca de ganar, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí, ha perdido por 40.000 votos o perdió por medio millón de votos, pero la última vez creo que fueron apenas por 35.000 votos. Que además Entonces, también está en la cárcel o salió de la cárcel. Pero quiero hacer el claro, paréntesis de que el presidente Fujimori estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel, sí, me parece que ya está libre, y también su hija ha estado en la cárcel. Y son una fuerza política importantísima en el Perú. claro, mira, eh, los presidentes peruanos y la cárcel. Eh, Magnífico. Alberto Fujimori fue sentenciado por violación a los derechos humanos. Y estuvo en prisión, pero una prisión dorada, ¿eh? No crean que ha estado en una prisión como si estuviésemos en el reclusorio norte o en el reclusorio sur. No, 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 ha estado en una casa con todos los beneficios del caso, incluso protegido ahí por la policía, y ahí se ha quedado durante varios años, hasta que fue indultado en el 2017. Pero fue anulado el indulto y tuvo que regresar a prisión, pero ya no regresó a prisión, sino que regresó a una clínica, porque se supone que está enfermo y en cualquier momento se le puede pasar algo. Pero la corrupción del gobierno de Fujimori se concentró en Vladimiro Montesinos, que era su superasesor. Y Vladimiro Montesinos grababa los sobornos que él le entregaba a la clase empresarial, a la clase mediática y a la clase política. Entonces, esto fue, digámoslo así, histórico, porque era la primera vez en el Perú y sobre todo en América del Sur, ¿no? Incluso yo te diría que a nivel de América Latina, era la primera vez que se grababa cómo funciona el poder en su nivel más corrupto, ¿no? Porque por ahí desfilaron más de 1.200 gentes. Ahora, ¿de dónde venía el dinero? ¿De dónde sacaba Montesinos el dinero? El dinero lo sacó de las privatizaciones, lo sacó de extorsionar a narcotraficantes y lo sacó también de los fondos del Estado, de los servicios de inteligencia. Claro. Entonces, enorme corrupción es lo que desprestigia al Fujimorismo. El Uf. Fujimorismo no va a levantar cabeza sino hasta por el 2006, 2007, ¿no? El presidente Fujimori entonces lo vacan, es el primer presidente que es vacado por incapacidad moral. Es vacado porque el señor se va a un encuentro en Brunei y
le dice se va para Tokio, y de Tokio manda su renuncia en la presidencia. Entonces el Parlamento peruano no acepta el fax, la renuncia por fax, y decide vacarlo directamente, ¿no? Por incapacidad moral. Sí. Luego, bueno, vienen las elecciones, las gana Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es un presidente que estabiliza el país y mantiene esta dinámica de crecimiento aprovechando el contexto internacional, pero también él se le amenaza con que se le va a vacar, porque pues, era un hombre que era muy, muy dado a la bebida, como don Felipe Calderón, ¿no? Y por ahí tenía una hija, y no la quiso reconocer, y sus enemigos políticos comenzaron a ver si por ahí se lo podían sacar del gobierno. No prosperó eso. Claro. No prosperó. Milagros, quisiera preguntarte, yo estuve en Perú hace 2 años y visité un museo que tienen en honor a las víctimas de esta guerra terrible que tuvieron entre las guerrillas y el gobierno, bueno, casi paramilitar en algunos sentidos de Fujimori. Y me pareció terrible, muy triste, verdaderamente asombroso el nivel de violencia que se vivió en los 90. Preguntarte a ti como joven, ¿qué piensas del Fujimorismo? ¿Qué te hace sentir este apellido que fue un presidente y que hoy en día es una fuerza política viva en el Perú? Mira, si en sí es cierto, nosotros, esta nueva generación, no hemos vivido esa etapa del Fujimorismo, pero por antecedentes, como te digo, hay posiciones muy contrarias, hay posiciones, yo tengo tanto en mi familia posiciones en que apoyan el primer gobierno porque ellos se menciona, se dice que en el gobierno de Fujimori, pues llegó a las zonas más pobres y todo ello, pero también viendo la realidad, pues porque por estas matanzas tanto en La Cantuta como en Barrios Altos, donde por querer contrarrestar lo que era el terrorismo, pues se violaron muchísimos derechos fundamentales, o sea, no preguntaban si eras terrorista o eras un ciudadano, sino que entraban y mataban y ya está. Gracias a todo ello también tenemos pues las sentencias en la Corte Internacional de Justicia, donde en mi opinión personal, me parece que es un partido que ha dañado mucho a la sociedad peruana. Creo que ya se tiene que poner un alto, ya tiene que entrar nuevos aires a la política, porque vamos a seguir en lo mismo, porque por algo hasta su hija, ni siquiera, que es Keiko Fujimori, puede llegar al poder, porque son muchos, se podría decir, muchas conveniencias, muchos lazos que si es que esto no se para ahorita, pues vamos a seguir en lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve tanto? Si bien ella misma dice, ¿no? ¿Por qué me van a juzgar a mí por los actos de mi padre? Pero es más, ella estuvo inmiscuida en todo ese tema, ella fue la primera dama en la época de su padre, de una u otra forma sabe cómo se maneja todo este sistema. Y en mi opinión creo que pues votar ya por ese partido ya no va, ya para qué, ya, si ya sabemos en sí cuáles son, no traen nuevos, se podría decir, nuevas ideologías o nuevas actitudes o desarrollos que pueden apoyar en la actualidad tanto a la juventud. Entonces, ya creo que votar por ese partido ya no, por el tanto daño que nos hizo, ¿no? Claro. Profesor, nos comentaba una frase que me parece muy interesante, los presidentes peruanos y la cárcel, porque sin duda alguna, uno de los países en América Latina que más presidentes tiene en la cárcel es Perú. De hecho, creo que todos sus presidentes vivos han enfrentado una causa penal, por lo menos, corríjanme si me equivoco. Preguntarle, desde 2016 han tenido 4 presidentes y en esta semana han tenido 3. ¿Cómo nos podría narrar este conflicto para que podamos entender hoy en día la crisis política que vive el Perú? Ya, miren, en el 2016 se enfrentan pues en la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y su movimiento, Pedro Pablo Kuczynski y una alianza de grupos políticos que se alinean en torno pues a un programa que podríamos llamar un neoliberalismo moderado. En tanto que Keiko Fujimori
reivindica los éxitos del fujimorismo en los años 90, aunque toma distancia de la corrupción y del golpe de Estado, y en fin, lo que señaló Milagros, ¿no? Estas declaraciones de que ella no es responsable de lo que hizo su padre. ¿Qué ocurrió en esa elección del 2016? Ocurrió que en esta segunda vuelta pues estaba muy competida la cosa, estaban muy parejos. Y de repente la DEA, filtra una información acerca de uno de los grandes colaboradores de Keiko Fujimori, ¿no? Al cual la DEA se indica como una persona vinculada al narcotráfico. Estaba lavando dinero del narcotráfico. Esto desequilibra la elección y precipita el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, que en el debate con Keiko llama a votar contra el narcoestado. Y es ahí donde gana la elección. Porque Keiko no sabe cómo responderle, también está acorralada porque su principal operador está señalado como narcotraficante. Y entonces, bueno, gana Pedro Pablo Kuczynski. El triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en estas condiciones nunca fue aceptado por Keiko. O sea, Keiko le negó legitimidad al triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, usted ganó porque sumó votos, pero su triunfo no es legítimo. Porque usted fue apoyado por una agencia internacional, me hicieron una campaña, una calumnia, y yo no reconozco eso. Tal es así que pasaron varios días sin que ella concediera el triunfo. Y cuando lo hizo por presiones de su círculo, qué sé yo, fue muy clara, ¿no? Gobernaremos desde el Congreso. O sea, comenzó una nueva etapa de conflicto. En lugar de buscar el diálogo, en lugar de buscar un consenso, en lugar de decir, bueno, usted es el presidente, yo voy a estar en la oposición, entendámonos en lo mínimo, no, le declaró la guerra, y guerra abierta. El fujimorismo con Keiko había sacado 72 diputados de 130, o sea, tenía mayoría calificada. Es asombroso el triunfo del fujimorismo en las regiones, en las provincias. Pero esa gran mayoría, Keiko no lo supo administrar, porque su propio hermano, Kenji, comenzó a operar por su cuenta. Era diputado también, pero comenzó a operar por su cuenta. El objetivo de Kenji era el indulto para su padre, ¿no? Y el objetivo de Keiko era separar a la rama albertista, Alberto Fujimori, del liderazgo completo del partido. Ella tenía otro proyecto. El hecho es que el Congreso peruano se convirtió en un Congreso que estuvo permanentemente acosando, permanentemente oponiéndose y obstruyendo al gobierno de Kuczynski. Y todo esto se expresó en la difícil relación entre poderes, porque le censuraron al mejor ministro que tenía Kuczynski, que tuvo el Perú en muchos años, ¿no? Al ministro Saavedra de Educación, que ahora trabaja en el Banco Mundial. Fue censurado de manera totalmente injusta, ¿no? Pero era para demostrar el peso que ellos tenían, que el fujimorismo tenía, ¿no? La opinión pública que había acompañado el proceso comenzó a cambiar su percepción sobre Keiko Fujimori. O sea, no era lo que ella decía, una candidata que no tenía ningún vínculo con el pasado de su padre y que el fujimorismo había cambiado. No era eso. Ella seguía siendo una persona profundamente autoritaria, profundamente vengativa, ¿no? Y eso fue lo que chocó, e hizo cambiar a la opinión pública. Y en esto se cruza el escándalo de Odebrecht, ¿no? Y Kuczynski estaba involucrado en el tema. Entonces, ahí es donde el fujimorismo lo quiso vacar por primera vez, ¿no? No prosperó, pero consiguieron el indulto de Alberto Fujimori. Y en la segunda oportunidad, cuando volvieron también a ponerse en marcha mecanismos para vacarlo a Kuczynski, él decide renunciar y retirarse. Actualmente Kuczynski no puede salir del país, está en su casa con prisión preventiva, ¿no? Y en tanto, Keiko Fujimori, desde el Congreso, ¿no? Siguió, digamos, con su política de oposición al presidente, al primer vicepresidente que pasó a ser presidente, que fue Martín Vizcarra.
Desde el 2017, mediados de 2017 hasta el 2018-2019, Vizcarra fue presidente, pero también tuvo que enfrentar la oposición del fujimorismo, ¿no? Censura de ministros, y se produce la gran pugna, el gran conflicto entre legislativo y ejecutivo. Y resulta que como le habían censurado un gabinete de ministros a Vizcarra, entonces Vizcarra todavía podía presentarse para presentar otro gabinete que tenía que ser aprobado por el Congreso, pero si el Congreso lo rechazaba, entonces Vizcarra podía disolver el Congreso, eso lo decía la Constitución. Entonces, lo que pasó fue, y lo que ocurrió es que el fujimorismo trató de cambiar reglamentos, trató de aprobar leyes al guerrazo para evitar esta posibilidad de disolución del Congreso. Y esto no prosperó, ¿no? No prosperó, y finalmente Vizcarra presentó un proyecto de reforma política, a regañadientes se lo tuvieron que aceptar, hubo un referéndum, la gente lo aprobó, no a la reelección, no a la bicameralidad, ¿no? Cambio en la magistratura. Y es que el ambiente en el Perú se había enrarecido bastante, pero al mismo tiempo se había purificado bastante, porque los fiscales habían arremetido contra todos los expresidentes por el caso Odebrecht, y los que estaban en el Perú estaban bajo prisión preventiva, incluso candidatos presidenciales. Toledo estaba en Estados Unidos, pero con orden de captura, ¿no? Ollanta y Nadine Heredia, su esposa, estuvieron en la prisión, ¿no? Alan García trató de asilarse, trató de escaparse, qué sé yo, igual, prisión preventiva. Y cuando lo fueron a capturar, se pegó un tiro, ¿no? Ahí la familia de Alan García sabían que él quería suicidarse y no hicieron nada por impedirlo, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori fue por los fiscales involucrada en estos casos de lavado de dinero, ¿no? Y entonces fue la prisión preventiva. Todo este clima de los fiscales y de los jueces contra la corrupción de los políticos favoreció que la gente votara en el referéndum a favor de Vizcarra y su reforma política, y favoreció que cuando el presidente, en vista de que en vista de la relación con el legislativo no era buena, y en vista de que hizo cuestión de confianza el candidato primer ministro, Salvador de Solar, y esta cuestión de confianza fue, digamos, neutralizada por el Congreso, el presidente de manera fáctica resuelve disolver el Congreso con el apoyo del 70 y tantos, 80 y tantos % de la población. Se ha discutido que no fue una medida constitucional, pero eso no es cierto, porque sí se planteó la cuestión de confianza. Lo que ocurrió fue que, como no lo querían dejar entrar al Pleno, al presidente del Consejo de Ministros, para pedir la cuestión de confianza, entonces se dice que en realidad el Congreso nunca autorizó que él entrara, pero él logró entrar y le cedieron la palabra. Y cuando se echó su discurso, lo planteó abiertamente a cuestión de confianza. Bueno, todo esto indica entonces los profundos cambios que se han dado, las tensiones entre poderes y la popularidad que tenía Vizcarra. Cuando se convocan las elecciones... Vizcarra elevó su popularidad a raíz de ese conflicto. También exactamente, claro. Y cuando se convocan las elecciones, que el mes de enero se elige un nuevo Congreso, la población hace catarsis, ¿no? Y el voto va a partidos que no han estado involucrados en el conflicto entre poderes, ¿no? Acción Popular, que es un viejo partido tradicional, pero con una nueva élite, ¿no?, al frente, con peso en las provincias, y aparece un partido que es el FREPAP, que es un partido milenarista religioso andino, que sorprendió muchísimo la votación que sacó. Entonces, en estas elecciones uno entiende también la falta de representación institucional que tiene el país. Perú es un país donde los partidos políticos son muy precarios, son muy débiles. Los partidos se organizan de un momento a otro. En estos momentos tenemos 23 partidos políticos, ¿no? Claro. Y a veces estos partidos políticos son de membrete. Cuando son de membrete, los líderes que quieren ser candidatos, pues llegan a un acuerdo y se convierten en un vientre de alquiler. Claro. Entonces, Milagros, quisiera explicar también por qué nos causa tanto ruido. En México tenemos unos partidos que no son más de 7, o son 7 un poco más, tal vez 8, no recuerdo bien el dato ahora. Son pocos partidos y es muy difícil hacer un partido político. Cuando yo estuve en Perú me di cuenta que había
partidos que parecían como si fueran planillas municipales, es decir, que hacían como una ballenita y se llamaba el partido del pez, o sea, pero del pez un pescadito, ¿no? O de la ballenita, y hoy veo que hay incluso un partido morado. Cuéntanos, por qué funciona así su sistema de partidos? Sí, y es muy cierto lo que dice el profesor, o sea, en la actualidad es muy fácil aperturar un partido. Ahorita, si hablamos si un partido es reconocido por una ideología estable, no, no lo hay, no lo tenemos. Es fácil, los mismos congresistas o cualquier partidario, hoy día soy de Acción Popular y mañana no, ya no quiero ser de ese partido porque ya no, mi ideología cambió, entonces ya me paso al Frente Amplio, me paso al Partido Morado. O sea, ese es el problema, no tenemos esa consistencia de uno reflejarse en un partido que diga, ah, no, sí, pues ellos tienen sus objetivos bien plasmados. Es más, ni siquiera se sabe si uno es de derecha, si uno es de izquierda, porque un día se levanta y dice, ah, sí, no, yo tengo este pensamiento para la sociedad y de ahí ya no. Entonces creo que estamos pasando de lo que antes, por ejemplo, en la época de Fujimori, no se podía, se decía que era muy difícil aperturar un partido político, ahora no, ahora es muy fácil cambiar de partido político, es muy fácil abrir un nuevo partido político, los mismos jóvenes te piden requisitos mínimos, puede ser que por ello, pero ahorita en la actualidad no hay un partido político que uno diga, ¿no?, que está bien definido, que tenga sus lineamientos que no cambian. Eh, y eso creo que también influye en las decisiones que se reflejan ahorita en la crisis política, ¿no? Qué interesante. Profesor, Vizcarra es entonces uno de los presidentes que mayor popularidad tiene, que mayor popularidad ha tenido incluso. He leído algunas encuestas y veo que incluso sus niveles de popularidad son muy buenos aún. Preguntarle, ¿Vizcarra es un agente de izquierda? Me parece que no. De pronto, tal vez para el progresismo latinoamericano no nos ha llamado tanto la atención este golpe de Estado legislativo, como sí nos llamó la atención el golpe de Estado en Brasil, que también fue vía legislativa, porque tal vez no lo asociamos con el progresismo latinoamericano. Pero preguntarle a usted, ¿cómo identificaría el gobierno de Vizcarra? No lo escuchamos, se desactivó su micrófono del celular. Listo, ya lo escuchamos. Ahora sí, ya, muy bien. Perfecto. No, Vizcarra es un técnico independiente que en su juventud estuvo en la izquierda peruana de los años 80. Su padre fue un constituyente del partido aprista, que es un partido de tendencia socialdemócrata. Bueno, lo era, ya no lo es. El más antiguo de América Latina, además. Claro, claro. Una cosa bellísima. Pero el APRA de ahora pues no tiene mucho que ver con el APRA de Aya La Torre, ¿eh? O sea, no, es un subproducto, ¿no? Es un subproducto. Es un partido muy alterado, muy tergiversado por Alan García. Pero esa es otra discusión. El hecho es de que Vizcarra viene de esa tradición política, ¿no? Viene de un APRA histórica y luego viene de su militancia en la izquierda peruana, y finalmente es un hombre que se orienta principalmente como ingeniero que es, ¿no?, a la empresa. Y entonces en la época del fujimorismo, en la época del toledismo, él es un empresario, constructor y además con ambiciones políticas. Eso lo lleva a ser candidato a gobernador por el departamento de Moquegua, que es un pequeño departamento, es como decir Aguascalientes, ¿no? Más o menos, para más o menos hacer una comparación. Pero con la diferencia de que en Moquegua hay una gran explotación minera, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que en Aguascalientes el Grupo México tiene su principal centro productor, ¿no?, de minerales. Entonces, Vizcarra es elegido gobernador de ese importante departamento, pese a que es un departamento pequeño, en el sur de la República, y lleva a cabo un conjunto de obras y comienza a mostrar un talante político. O sea, él siendo independiente y viniendo de esas tradiciones,
que te he mencionado, realmente es un hombre político en la negociación con el Estado, en la relación con los presidentes, en la relación con los otros gobernadores. Tal es así que durante el gobierno de Toledo se produce un levantamiento social y popular en el sur, ¿no? Y en Moquegua lo lidera el propio Vizcarra, ¿no? Por unas obras que se iban a hacer, se iban a privatizar, se quiso privatizar allí unas centrales eléctricas y la gente se opuso, la gente ya estaba harta ya en las provincias de tantas privatizaciones. Y Vizcarra estuvo digamos, en la colada, ¿no? Estuvo en su departamento respaldando la movilización social. Eso lo coloca a él en un nivel ya nacional, ¿no? O sea, no solamente es un gobernador gestor, sino que es un gobernador que tiene cierta presencia dentro del movimiento social y popular. Y cuando Kuczynski lo elige como integrante de su plancha presidencial, lo elige por dos razones. Una, por ser un gobernador de las regiones, ¿no? Por ser la representación de las regiones en una plancha presidencial es importante. Y dos, porque pues estuvo al frente de estas movilizaciones populares que indican de que era además de eso un hombre con liderazgo social, ¿no? Yo observo realmente que él ha actuado con muchísima habilidad política en el 2016, en el 2017, en el 2018, ¿no? Ha manejado el conflicto con el Parlamento y con el fujimorismo de manera brillante, se lo digo con absoluta franqueza. Creo que si algo le van a agradecer los peruanos en el largo plazo, y por eso quizás las protestas que se dieron la semana pasada fue por eso, es que Vizcarra desarticuló al fujimorismo. Vizcarra se tumbó al fujimorismo como organización política, como movimiento social, ¿no? Como partido con aspiraciones presidenciales. Vizcarra en lo político, los fiscales en lo penal, ¿no? A tal extremo que, fíjate, en estos momentos estamos esperando la sentencia de un juez, porque hay una demanda que pidió la Fiscalía contra el partido fujimorista para que este partido sea declarado ilegal, quitarle el registro por corrupción. Tú imagínate que en México un juez decrete, ¿no?, el retiro del registro del PRI. Se cae el mundo. Bueno, eso es lo que puede ocurrir en Perú en estos días, ¿verdad? Entonces, pero eso no es cosa de Vizcarra. Le echaban la culpa a los fujimoristas, decían, no, es Vizcarra que está detrás de esto. No. Es una generación de fiscales, ¿no?, a los cuales los peruanos le deben mucho, porque son fiscales que constituyeron un cuerpo colegiado que se enfrentaron a la corrupción. Y es normal porque en la época de Alan García, la fiscalía fue copada por fiscales apristas que exoneraron a Alan García de todo. Y luego Alan García pensó de que él puede ser un hombre que nadie le podía hacer nada. Pero estos fiscales entraron en esa etapa a la fiscalía, observaban cómo se manejaba la fiscalía por las cúpulas políticas, y ellos son los que liberaron a la fiscalía de estos tentáculos, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, tú, Milagros, que eres estudiante de Derecho, ¿no?, tu generación, deberían ponerle atención y estudiar estos procesos que los fiscales del Perú impulsaron contra la clase política corrupta, ¿no?, principalmente el alanismo y el fujimorismo, porque yo creo que ellos, gracias a ello, es que se ha podido limpiar la política peruana de estas dos estructuras de corrupción corporativas. Milagros, justo yo también iba a preguntarte tu opinión sobre Vizcarra y tu participación propiamente en las movilizaciones que ha habido, que hemos visto con preocupación desde México también, y lamentablemente el asesinato de 2 compañeros manifestantes, ya varios heridos, protestas muy violentas que han sido reprimidas duramente por la policía. Preguntarte, además del cuestionamiento, la invitación que te hizo el profesor Eduardo Bueno, tu opinión sobre Vizcarra y tu participación en el movimiento. Sí, como dice, y es algo que agradecemos tal vez de una u otra forma, porque si bien Vizcarra se enfrentó mucho, empezando con lo que era el tema de acá hay un órgano autónomo
que se llamaba permíteme, el CNM, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Este órgano se encargaba de elegir a los jueces y fiscales para, pues para que gobiernen, ¿no? Para que hagan, lo que pasa es que en Perú tenemos 3 poderes, ¿no? Que es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Entonces, mediante unos audios justo en la época también de Vizcarra, fluye, y eso ya, pues nosotros ya somos más conscientes o resalta, donde fiscales o donde jueces, mediante llamadas se hacían favores, ¿no? En vez de velar por la justicia peruana, a través de una llamada se veía la corrupción donde decía, ¿quieres que le baje la pena? ¿Quieres que lo absolvamos a tal acusado? Y cosas así. Entonces, como mencionó el profesor, mediante un gran, se podría decir, aporte que hizo fue el querer hacer unas modificaciones a la Constitución en 4 puntos específicos. Uno de ellos era derogar a lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora en la actualidad se llama la Junta Nacional de Justicia, donde ahora ya tienen mayor requisito, se podría decir, para estas personas. Los miembros ahora van a ser distintos, o sea, se podría decir una brecha más alta para poder adquirir, hacer un fiscal o un juez. Ahora, antes las elecciones de esos fiscales o jueces eran de forma privada, ahora esa va a ser a través de un concurso público. Se hablaba de una no reelección de los congresistas, pues en la Constitución se mencionaba de que, si bien es cierto, te daban los requisitos, pero no se mencionaba nada de la reelección de los congresistas. Gracias a ese referéndum también ya no se da, ya no se va a permitir lo que es la reelección de los congresistas. Lo que sí no se llegó a complementar, que fue una decisión también que tenía sus pros y sus contras, era el tema de la bicameralidad, porque ahorita nosotros tenemos, si bien es cierto, solamente un poder dentro del Congreso, del Poder Legislativo. En un momento se habló, ¿no?, de por qué no el próximo año, por el Bicentenario, llegar a cambiar y tener un Estado bicameral, pero no progresó. En el referéndum también dijeron que no. Después de ello, también, como mencionaba el profesor, una de las grandes aportaciones que Vizcarra hizo fue que derrotó, se podría decir, o derogó al partido fujimorista de tanta opresión que tenía. Implementó ciertas comisiones que eran de anticorrupción, en los cuales fueron de los que más investigaban a ciertos exmandatarios, entre otros. Otras de las cosas que también ahí ya sí fijaba claramente a nosotros, que era una nueva ley universitaria para mejorar la educación, la calidad. O sea, nosotros en estos tiempos atrás cerraron muchas universidades porque se decía que con esta nueva ley universitaria, pues hubieron muchas universidades que no cumplían ni siquiera con la infraestructura. Había universidades que dictaban las clases en un segundo piso de un chifa. Habían muchas universidades, como te digo, que más se veía el tema lucrativo de la corrupción que de verdaderamente ofrecer una buena calidad de enseñanza. Algo que se daba, o que ese es el tema también ya donde empieza a ver la coyuntura terrible, que es en el tema ya del otro Congreso, del Congreso actual, que en sí vacó al presidente Vizcarra, y fue por el malestar también que toda la población nos levantamos, fue que este poder legislativo mencionaba de que hay que dar una segunda oportunidad a esas universidades. Yo te soy sincera, yo salgo de una de esas universidades, la universidad donde yo estaba, yo considero que tiene una trayectoria muy grande, pero lamentablemente en la actualidad está gobernada por una cúpula de corruptos que, o sea, más prefieren ellos enriquecerse
que brindar una buena educación, que invertir en buenos profesores, en buenos docentes, donde te brinden una calidad de educación mínima. Entonces, hubo mucho problema porque muchos alumnos se tuvieron que ir, tuvieron que hacer su traslado. No es fácil hacer un traslado, no es fácil empezar de cero. Entonces, para que ahora este gobierno que entraba Merino, ¿por qué? Porque también ese es el otro problema, ¿no? Que ya se mencionaba que cuando ingresaba Merino iba a haber una repartija de poderes. Porque no te hablo solamente en el tema de educación, que era una gran preocupación más que todo para los jóvenes. La marcha que hicimos en sí estuvo encabezada la mayoría de jóvenes universitarios, no eran chicos vándalos, no eran, se podría decir, no sé, otro tipo de delincuencia o algo, no, simplemente eran chicos que decíamos como que ya basta de tanta corrupción, basta de querer retroceder, o sea, hemos sufrido por esa nueva ley universitaria, aparte que también se hablaba mucho del tema de los fondos de pensiones, esta nueva ley, bueno, es algo que ya hace 2 días ya se decretó la ley para que las AFPs puedan sacar hasta 4 UITs, o sea, si nosotros estamos ahorita viviendo en una crisis de pandemia en la parte económica, donde tenemos que subsistir de una u otra forma, porque como mencionaba el profesor, somos un país donde la mayoría son informales, donde si tú no sales día a día a trabajar, a ganarte el pan de la comida, no hay cómo comer, o sea, y la gente decía eso, si yo no muero por el COVID, voy a morir de hambre o voy a ver a mis hijos comer de hambre. Entonces, ¿qué te queda? Resguardarte, darte las protecciones mínimas y salir a la calle a trabajar. ¿Por qué? Porque así es, lamentablemente, no tenemos una estructura o se podría decir, un incentivo donde te digan, ¿no? Oye, crea o sé un contribuyente formal. No, ese es uno de los problemas también que existe acá. Aparte de ello, no era la primera vez que hacía la vacancia Vizcarra, el gobierno de Merino, ya hubo una primera vez que lo intentaron. Dentro de ellos salieron unos audios donde ni siquiera se había llevado, recién se estaba dando la moción de vacancia, donde Merino ya estaba llamando al jefe de la Marina, al jefe de la policía, para que le den todo su respaldo, porque él ya se creía que iba a ser el presidente y todas esas cosas. Eso salió a la luz, eso lo vio toda la población, y era como que sabíamos que si él entraba, porque es cierto, hay 2 posiciones, hay posiciones que uno dice que el gobierno de Merino fue golpista, que usurpó el lugar, si bien es cierto la Constitución lo permite, porque sí, en el artículo 113 le permite, se podría decir que fue legal, pero frente a la población, literal, estaba todo mal. Sabíamos que iba a haber ciertos beneficios, una cúpula en las cuales se iban a beneficiar, como te digo, iba a haber muchísimos cambios. El día siguiente nomás que vacaron, el día martes 10 de noviembre, al toque fueron al Congreso a modificar la ley universitaria. Ahí es donde ya todos, es más, este llamado de marcha no fue ni siquiera encabezado por un partido político, nada. Todo fue a través de las redes sociales. Como se sabe, ahora los jóvenes estamos activos en lo que son las redes sociales. Las marchas que se organizaron fueron todos a través de las redes sociales, donde dijimos que no es posible que vayamos, tanto hemos sufrido o tanto es lo que estábamos sufriendo de ahí para adelante, como para que sigan violentando estos derechos. Si bien es cierto, yo no estuve en todas las marchas, porque las cosas fueron, se podría decir, agravándose. Entonces uno tiene que ver también ciertas situaciones. Hubo un mal manejo, tenía aún el expresidente Merino, tenía un primer ministro que Flores Arauz, se podría decir que hasta insolente,
porque lamentablemente a él le preguntaban, señor, ¿usted no ve las protestas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros teníamos derecho a salir a protestar a las calles, porque es un derecho constitucional que tenemos de reclamar. Si algo sentimos que no está bien, tenemos derecho a reclamar y salir pacíficamente. Lo bueno, digo yo, es que hay varias cámaras que registraron que las marchas eran pacíficas, que llegaba a un cierto punto de las calles donde la policía, se podría decir, vulnerando todo, empezó a tirar gases lacrimógenas, perdigones, supuestamente tenían que ser perdigones de gomas. Lamentablemente el día 11, cuando ya se hace magnitud ya la marcha, y es donde hay este tipo de enfrentamientos, se ve que hay en los cuerpos tanto de Inti como del otro compañero que era Jack, encontraron rastros de plomo, es decir, encontraron, y es más, eso se ha visto internacionalmente, que tanto a los reporteros, no solo nacionales, sino internacionales, les caía lo que era el tema de esas bolitas de canicas, no sé cómo se llamará ya, impregnadas en los cuerpos, o sea, eso en ningún momento, y eso tiene un culpable, o sea, no es que la policía hoy se levanta, la policía de a pie y dice, ¿sabes qué? Vamos a parar las marchas con esto, no, hay alguien, tienen un dirigente, tienen un líder, tienen un jefe quien manda todo ello, entonces creo que fue todo eso, la conmoción, la indignación de todo el pueblo, que de una u otra forma decía como que ya basta, basta la corrupción, basta, queremos una educación de calidad, basta ya de quererse repartir el poder. Si bien es cierto, nosotros tal vez en algunos momentos nos equivocamos, porque sí, de repente nos equivocamos también en elegir al Congreso que ahora está, pero ya es asumir, pero no por eso van a violentar nuestros derechos. Por eso es que nosotros salimos y dimos la cara, ¿no? Así como nosotros te podemos dar el poder, nosotros también ya se pudo evidenciar que también te lo podemos quitar. Y esto no fue por una u otra cosa, simplemente Merino renunció porque no tenía el apoyo del pueblo, no lo iba a tener. Entonces, aún no se da cuenta que con la unión de todos, en 6 días te puedes vacar a un presidente. Y es siempre y cuando, sí, siempre y cuando haya esa unión y sepan de una u otra forma, aunque no creas ahora en la actualidad, a través de las redes sociales, es como que le inyectas a esta juventud a que investigue un poquito más de política, ¿no? A que se meta más un poco en esos temas. Ya no solo es el tema del TikTok, de las redes sociales y todo eso, hasta por esos medios te informan ciertas cosas de política. O sea, ya es como que, sí, creo que es como que un despertar que hace, por eso es que ahora se dice en la generación del Bicentenario, que está encabezado, como te digo, gracias a Dios esta marcha no es que lo haya encabezado un partido político, no, fueron los jóvenes que dijeron, sí, pues lamentablemente estamos en una coyuntura porque quién no dice, no, en plena pandemia, ¿cómo vas a salir a hacer marchas? Se supone que el contagio y todo ello, pero es que no te vas a quedar en tu casa, lamentablemente, si es que eso no lo paras ya, ¿cómo? ¿Cómo haces saber? O sea, ya basta de estar dormido en tus propios cabales, y creo que eso es lo que se notó, ¿no? Creo que gracias a Dios se pudo como poner un chip siquiera de decir tanto al poder legislativo como a las nuevas elecciones que vienen, ¿no? Presidente que viene va a decir, no, pues tengo que hacer un poco mejor las cosas porque si no, se me van a venir encima. Y es algo lo que pasó justo cuando Merino salió, que fue, es más, te podría decir que ahora el Congreso supuestamente es algo que el Tribunal Constitucional tenía que definir el tema de la incapacidad moral por algo que le vacaron a Vizcarra. El día de hoy salió mencionando que no iba a hablar sobre el tema de incapacidad moral, lo declaró improcedente, ese es otro tema también, pero la cuestión era de que ya basta de todo esto, basta de seguir en las mismas, y es como decir, los mismos congresistas mencionaban,
creo que nos equivocamos al darle el voto de la vacancia, ¿no? Y vieron sus consecuencias, después se trataron de limpiar muchas veces la mano cuando les entrevistaban y eso, uno se daba cuenta que se quieren decir, no, que yo no quise hacer esto, pero ya lo hicieron y hay que ser realistas. Nosotros ahorita en la actualidad, los congresistas, más del 68 congresistas tienen investigaciones aperturadas por las fiscalías, por distintos delitos. Entonces, ¿cómo eres tú capaz de hablar de incapacidad moral? Porque ahorita, claro, se le está investigando a Vizcarra también por ciertos delitos cuando fue gobernador regional, pero nosotros decíamos, ¿por qué crear más inestabilidad en el Perú? O sea, no te faltaba mucho tiempo, te faltaban 6, 7 meses y ya se acababa su mandato. De ahí, haz lo que sea, al día siguiente mismo, si quieres, una detención preliminar, una prisión preventiva, pero ¿por qué bajar al país a otra crisis más? ¿Para qué llegar a ese tema? Eso fue el problema, eso creo que fue, y se logró dentro de todo lo que queríamos, ¿no? Sí, claro. Gracias, Milagros Quispe. Profesor Eduardo Bueno, ya para terminar, preguntarle, ¿qué escenario ve usted en las elecciones de abril de este año que se adelantaron, si bien entiendo? Y también, ¿qué opinión le merece el nuevo presidente, el ingeniero Francisco Sagasti? Ya para terminar y agradecerles a ambos su participación en este programa y extenderles toda nuestra solidaridad a ese país hermano, a Perú, desde México. Adelante, profe. No estaba encendido su micrófono. ¿Me escuchas? Sí. ¿Ya? Ahora sí. Sí. Ya, muy bien. No, muy interesante el relato que ha hecho Milagros de la participación de los jóvenes, porque yo creo que es algo que debe también quedar bien claro, ¿no? Hemos asistido a lo que podríamos llamar el reconocimiento de una nueva generación política de jóvenes universitarios, ¿no? O dirigentes de los conos de Lima, principalmente, que se han tumbado abajo, han quebrado un mito de que a los jóvenes no les interesa la política, de que los jóvenes están despolitizados y que están embrutecidos con las redes sociales y con los juegos por internet y todo lo demás. Y no es así. Los jóvenes están informados, podrán tener vacíos de conocimiento, podrán tener no tendrán capacidad, digamos, para comparar modelos teóricos. Eso se va construyendo poco a poco. Pero que estar informados, están informados. Y además tenemos a dos vecinos, Bolivia y Chile. Y en Bolivia el triunfo del MAS fue una cosa impresionante. El retorno de la democracia, ¿no? Y el desagravio histórico, los bolivianos que masivamente permiten el retorno del MAS, eso influyó. Y sobre todo influyó el plebiscito chileno que provocó el rechazo a la constitución de Pinochet, que siempre fue el modelo para la constitución del año 93 en el Perú. Claro, algo está pasando en Sudamérica. Claro, entonces deberían ustedes hay que prestarle atención desde México a los países andinos, ¿eh? Sí. Porque la revolución ciudadana ahora viene por el lado de los países andinos. Y efectivamente, tenemos elecciones en Perú en abril, pero en febrero está la elección en Ecuador. Y ¿cómo se llama? Y el candidato al correísmo viene avanzando, ¿no? Con muchos problemas, ¿eh? Que lo quieren vetar, lo quieren sacar, etcétera, pero ahí está. Entonces, creo que este relato que hizo Milagros Quispe es interesante, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay un nuevo actor en el Perú, que son los jóvenes, la llamada generación del Bicentenario, porque en el Perú el próximo año tenemos el Bicentenario de la Independencia Nacional. Bueno, respecto a tu pregunta sobre los escenarios que se presentarían para el 2011, perdón, para el 11 de abril, bueno, se ha confirmado el cronograma electoral y hay una propuesta para que se incluya una segunda urna en la primera vuelta electoral, o sea, votar por
por los presidentes, por los candidatos presidenciales, votar por los diputados, y una urna adicional para que la gente responda si está de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces esa propuesta lo ha hecho la candidata Verónica Mendoza, de la izquierda y del progresismo, pero te cuenta con el apoyo de otros partidos, ¿no? Incluso hasta el FREPAC lo están discutiendo, ¿no? Que es esta organización religiosa metida a la política. Bueno, entonces vamos a ver cómo marcha eso. Las encuestas indicaban antes de la crisis que hay un candidato que es un candidato independiente, joven, ¿no? Aparentemente, digamos que es el Peña Nieto de acá. Uf. Pero un Peña Nieto sin partido, ¿no? Un independiente, una cosa así. Un hombre que realmente fue levantado en las encuestas y ahora ya viene descendiendo paulatinamente. Conocido en los medios, un poco la farándula del deporte, ¿no? Y ha sido alcalde de un distrito importante, ¿no? Eso lo ha encumbrado. Después, en segundo lugar, venía Daniel Urresti, que es un militar, un oficial del ejército, con graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Pero que tiene un temperamento contra la delincuencia, contra la llegada masiva de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos lamentablemente se dedicaban a delinquir, y entonces han creado problemas de inseguridad en algunas zonas de la ciudad, y entonces este hombre agita todo eso. Ese va en segundo lugar. Y en tercer lugar, en esas encuestas, Verónica Mendoza venía como la lideresa del progresismo y de la izquierda, ¿no? Aunque su partido es un partido todavía incipiente, ¿no? Es un movimiento de jóvenes también, principalmente, pero está apoyada por una coalición de partidos. Claro. Y así progresivamente, digamos que de momento son esos actores políticos. Pero hoy día salió otra encuesta que está midiendo la pulsación de la población respecto a la crisis que se acaba de producir, y entonces el Partido Morado ha resucitado. ¿Qué cosa es el Partido Morado? El Partido Morado es una organización política creada en el 2016 para competir ese año, pero que no pudo presentarse porque había violado la ley electoral, pero tenía un líder con características carismáticas y tipo coaching, ¿no? Un tipo vendedor, así, tipo predicador de iglesia, ¿no? Pero el hombre, pues, vendiendo una imagen de modernidad, de progreso, y qué sé yo, y muy vinculado a intereses de la comunidad judía israelí. Entonces, lamentablemente, hombre, pues, estuvo metido en un escándalo hace poco y se desprestigió. Pero en la encuesta que sale hoy día, él aparece como un candidato que se ha beneficiado, ha levantado. Así que posiblemente el Partido Morado ahora tenga alguna presencia más importante. Y Francisco Sagasti, el presidente, ¿no? El Congreso, es el Partido Morado. Claro. Podemos decir que el Partido Morado gobierna. Y Sagasti es un hombre de un perfil técnico, es un ingeniero catedrático, ha estado metido en proyectos de investigación, tiene una imagen de un hombre decente, de un hombre formal. Yo creo que ya ha devuelto calma al momento político y me hace recordar bastante al alcalde que tuvo Bogotá, a Antonas Mockus, ya hace unos 15 años más o menos, ¿no? Que era un científico, un físico, que comenzó a tener políticas heterodoxas espectaculares en Bogotá. Maravilloso. Bueno, pero este hombre, Sagasti, digamos, hombre, se le parece físicamente, tiene cierto temperamento, pero no lo veo con la audacia, por ejemplo, de poder dar un paso adelante y convocar un proceso constituyente, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora esperando todo este proceso que se estabilice, se ha estabilizado en gran medida, y lo que se mencionó, Milagros, que el Tribunal Constitucional se ha lavado las manos, no ha querido pronunciarse por la calidad de la vacancia, definiendo qué cosa es incapacidad moral, y eso probablemente genera crisis de movilizaciones, porque ahora esta juventud, este sujeto político nuevo, ¿no? Está exigiendo que se le respete. Porque lo que hubo en el Perú fue un intento de engaño. Un intento de engaño. Acá
un presidente y meter a otro, que detrás del cual venía un conjunto de intereses de todo tipo, ¿no? Esta juventud se ha hecho respetar. Pues muchas gracias, profesor, muchas gracias, Milagros Quispe. ¿Ya? Quiero ¿Por ahora? despedirme con el grito fuerte que escuché allá en el Mundial, que escuchábamos en los camiones. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva! Gracias, Isaac. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Así es, pues estaremos al pendiente de la situación y por supuesto que el 11 de abril volveremos a tener otro programa para conversar sobre los resultados de esa elección anticipada. Muchas gracias a todos y una vez más, que viva el Perú, carajo. Chao. Hasta luego, que la cuarta transformación los acompañe, camaradas. Estamos haciendo un pacto desde abajo y vamos a seguir en ello. Hasta la victoria siempre.